Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal, Génesis y o invitados son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Hola, bienvenido a otro episodio más de Palimpiar. Palimpiar Podcast. Hoy estamos muy emocionadas, Génesis y yo, porque tenemos un invitado, pero antes de que sepan con quién estamos hablando hoy, por favor, denle follow, subscribe, todo lo que amerita a Palimpiar Podcast en Spotify, YouTube, estamos en todos lados, señores. Génesis, cuéntanos con quién tenemos el honor de conversar hoy. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Héctor. Él es psiquiatra bilingüe especializado en trauma, ansiedad y depresión. Él tiene entrenamiento directo del doctor Daniel Amen en la clínica de Florida y básicamente incorpora el uso de escaneos cerebrales para comprender a fondo el funcionamiento del cerebro y diseñar tratamientos más efectivos. Su enfoque básicamente combina ciencia, compasión y atención personalizada para promover claridad mental, bienestar emocional y cambios duraderos, lo cual es un súper buen fit para nuestro podcast, así que bienvenido, Héctor. ¡Aplausos! Gracias, chicos, gracias. Me encanta estar acá con ustedes. Goodbye. No, para... Goodbye. Sí, para nosotros es un placer porque, ¿verdad? Nosotras no somos expertas ahí, tratamos ahí más o menos. Pero vamos a romper con lo que amerita en este episodio, ya que tenemos aquí un experto con nosotras. ¿Qué es el trauma? Porque muchas veces pensamos que el trauma te tiene que ocurrir algo fatal, como un accidente catastrófico, una guerra y todas esas cosas. Pero a medida que la ciencia y el área de la psicología ha ido creciendo, se sabe que no necesariamente tiene que pasar algo catastrófico para que tú desarrolles el trauma. ¿Eso es cierto? Es cierto. Bueno, sí, muchos de mis pacientes cuando yo les digo el scan o las cosas que estás actuando, la manera que te estás viendo, son síntomas de trauma, me miran como que, ¿ah? No me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada. A mí no me han hecho nunca me han asaltado, nunca me han robado, nunca me han hecho una violación. O sea, normalmente la gente automáticamente piensa en esas cosas que nosotros en la psicología le llamamos trauma grande, right? Big T traumas, right? Traumas grandes. Pero también están los pequeñitos. Yo personalmente no me gusta categorizar los niveles de trauma de alguien porque cada persona lo vive diferente, los síntomas lo manifiestan bien diferente, pero igual yo le llamo como momentos de mucho estrés, right? Un evento, una cosa que te impactó, right? Yo trato de usar esas palabras más que la palabra trauma porque especialmente el latino hemos vivido eventos estresantes. Y entonces a veces dicen, a mí eso no me hizo nada. Y sí. Right? Así yo tengo muchos pacientes latinos que cuando entonces yo le empiezo a explicar qué es lo que es el trauma y como te dije, esas traumas grandes son esas impactantes que sí cambian mucho a la persona, su comportamiento, su vida, right? Pero hay eventos que no son así tan, como tú dijiste, fatales, right? Muy, muy fuertes, que igual impacta a la persona. Cambia su personalidad, cambia sus reacciones a diferentes lugares, personas, situaciones. Y es ahí donde yo digo, bueno, lo que es el trauma tiene un rango bien, bien grande, right? Porque tú a lo mejor pasaste por algo que a mí no me hubiera impactado, pero a ti sí, right? Entonces yo ahí no puedo decir, bueno, ese evento es traumático, no, pero para ti sí lo fue. Para mí a lo mejor no, pero para ti sí lo fue. Que depende del contexto de la historia de la persona. Y desafortunadamente los latinos
conscientemente, inconscientemente, hemos pasado muchos eventos estresantes, muchos eventos fuertes. Yo me acuerdo que tuve un paciente joven que de la nada empezó a tener síntomas de muchos miedos, right? Algo que nunca había tenido. Y cuando empecé a hablar con él, le habíamos hecho el scan y habían patrones de trauma ahí, yo le dije, mira, algo pasó o maybe muchos eventos te pasaron. Y él, bien normal, me dijo, bueno, en Colombia yo siempre veía cuerpos muertos así en la calle. Y eso no es para ti. No normal. Pero para él, como era su normal, él pensó que era normal. Pero su cerebro no graba eso como normal. Entonces yo le digo a las personas, mira, el trauma a veces es algo que te hicieron a ti o algo que tú experimentaste, que tú viste. Right? Y después vamos a hablar un poquitico más en la parte del cerebro donde eso se graba. Pero en el caso de él, esa parte del cerebro estaba súper encendida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él, ahora en los Estados Unidos, pasaba por una calle que maybe se le parecía a esa que pasaba en Colombia, los síntomas le salían. Entonces su cuerpo estaba como en alerta constantemente porque ahora estaba en un lugar nuevo. Y maybe allá él veía eso como normal, pero veía cosas fuertes, visualmente fuertes. Entonces ahora en un lugar nuevo los síntomas le salían porque el cerebro a lo mejor dice, vas a ver algo scary, vas a ver algo bien fuerte de nuevo. Right? Sí. Entonces le salían los síntomas ahora a los 20 y pico años de edad, que en ese tiempo donde él vio esas cosas bien fuertes, tenía 8 años, 9 años. Me decía, yo cuando iba a la escuela, eso es lo que yo veía así en los lados. I'm like, qué fuerte. Sí, ¿no? que definitivamente el trauma impacta de forma diferente dependiendo de la comunidad que tú eres, tu contexto cultural también. Y me parece interesante cómo cómo uno mismo invalida de cierta manera lo que uno ve como una forma de protección. Y me trae a la curiosidad si hay una diferencia aparte de la comunidad y el contexto del que tú eres, si hay diferencia en cómo se expresa eso en sexo entre los hombres y las mujeres. En su experiencia, que ha visto cuáles son esos patrones que a veces ¿verdad? Como mujeres uno tiende a invalidar más constante y afecta ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Como que atrasa el progreso para uno sanar. Sí. Bueno, una cosa que yo sí he visto diferente entre los hombres y las mujeres cuando se trata de trauma, la mujer empieza a manifestar síntomas maybe años mucho más después que un hombre. Yo tengo muchas teorías de eso. Eso que la mujer en parte tiene mucha más resiliencia que el hombre. O la otra teoría que tengo es que la mujer, especialmente la mujer latina, han sido, ¿cómo te explico? Moldeadas a decir, tienes que aguantarlo y eso you deal with it después, right? Eso después lo vamos a hablarlo después y ahora tienes que como que aguantarlo, right? Entonces, eso yo lo veo muy mal, porque entonces tú programas a esta niña, después adolescente, a decir, bueno, yo tengo que aceptar estas cosas que me pasen porque me enseñaron que así es lo que hace una buena mujer. La otra parte de esa moneda que pienso yo es que hace una mujer mucho más resiliente sí. que un hombre. Entonces, sí, en mi opinión, no es bueno como que entrenar a una muchachita a decir que tienes que aguantar esto, right? Porque te tiene que pasar así y es así, right? Pero en la otra parte de la moneda pasa eso. Ahora, en lo que es síntomas, no todas las mujeres que yo he visto tienen esa misma tipo de reacción, right? No, que después ven cosas fuertes y como que no les impacta tanto. Pero es que su cerebro ya está programado a protegerle, right? A bloquear, a no grabar información, right? Porque ya habían sufrido ya mucho y lo habían vivido mucho más joven. Pero los síntomas en sí vienen siendo bien los mismos entre un hombre y una mujer. A veces la mujer tiene síntomas físicos, como dolores de cabezas, diferentes, ¿cómo se dice? Rashes, right? En el cuerpo salen, se le cae el pelo, right? Los hombres también eso tienen, pero el hombre tiene malas tendencias de que yo he experimentado en clínica a no mostrarlo, a tratar de esconderlo,
right? Porque entonces el hombre fue entrenado a tú tienes que ser fuerte. O sea, igual moldean a los niños, especialmente de la misma manera, como que tienes que aguantar, pero por diferentes razones. Sí. Right? Entonces, yo he visto que en lo que es síntomas clínicos de trauma son bien parecidos. La única diferencia es que se manifiestan en diferentes épocas de su vida. Qué interesante. Y a mí me llama la atención lo que mencionaste sobre los rashes, los dolores de cabeza y todo eso, porque siento que la comunidad latina muchas veces se trata lo emocional como algo como que te lo estás inventando, como un ente allá afuera, como separado. Y la realidad es que afecta el cuerpo de forma fisiológica, el sistema inmunológico, también el inflamatorio se super explota cuando uno pasa por estresores, que también eso es como importante. Por eso es tan importante uno reconocer cuando uno está pasándola mal emocionalmente, porque si uno no lo trabaja, te va a explotar por otro lado. Y una pregunta, ¿realmente tiene que llegar hasta ese punto para uno identificar que uno ha pasado o como que el cerebro tiene un cierto nivel de trauma? ¿O hay signos como que uno puede identificar antes de que llegue a ser como algo físico, como signos, no sé, emocionales o de algún otro tipo que no necesariamente sea físico para uno buscar ayuda? Bueno, sí. Hay un buen libro que se llama The Body Keeps a Score, que el cuerpo tiene. Sí. Ese libro, obviamente, todas las personas que estudiamos trauma es uno de los libros que siempre leemos. Y es verdad, el cuerpo automáticamente nos deja saber que algo me tengo que cuidar, right? El cuerpo nos comunica. Lo que tenemos que estar pensando ¿con qué me estaba comunicando? Pero si eso no lo enseñamos, que por eso a mí me encanta estar explicando estas cosas a nuestra comunidad, porque los latinos nos pensamos que el dolor de cabeza es asociado a un trauma que tuve. Y ahora vi algo que se parece y me duelen los dolores de cabeza o la caída del pelo, por ejemplo. Pero no, el cuerpo sí siempre nos deja saber emocionalmente, como te dije también físicamente, pero emocionalmente sí nos deja saber. Pero como estamos moldeados a tener que aguantarlo, yo voy a ponerlo como que después. Right? Pero si la persona no sabe, right, no entiende que el sistema nervioso controla todo, toda célula en nuestro cuerpo, lo controla el sistema nervioso. Síntomas van a salir de cualquier lugar. Entonces, muchas veces el paciente viene, ya cuando viene a mí, porque nadie quiere ver un psiquiatra. Son por los locos, ¿no? No. Es difícil tomar esa decisión de que tienes que ver un psiquiatra. Pero es que ahí la conversación es, tenemos que entender que el cerebro y el sistema nervioso controla todos los órganos. Entonces, cuando la persona normalmente lo que hace es va a ver a un especialista. Right? Se me cayó el pelo, tengo rash, voy a ver a un dermatólogo. El dermatólogo te manda una crema y no se mejora. Quien sea, right? El reumatólogo te ve y también te manda un medicamento o algo y no se mejora. Entonces, van como que chequeando todas las cajitas de no es esto, no es esto. Entonces, ¿qué es? Entonces, cuando se acuerdan del psiquiatra. Pero es donde yo siempre digo al paciente, fine, tienes que ir a un médico si se te está cayendo el pelo para averiguar. Puede ser 1000 otras razones que te está cayendo el pelo. Pero por experiencia, siempre ese síntoma, por ejemplo, es asociado con estrés y con algún tipo de trauma en su pasado. Entonces, emocionalmente, lo más común, o no emocionalmente, es la pérdida del sueño. El sueño es una de las primeras cosas que empiezan a verse. Y mi teoría de eso es que cuando estamos durmiendo, estamos bien vulnerables, right? Cuando uno está durmiendo, pensamos que estar durmiendo en una cama, alguien puede venir a hacerme algo. Entonces, subconscientemente la persona no quiere dormirse. Tiene que estar en alerta. Entonces, a veces yo tengo pacientes que vienen que los médicos le han mandado 1000 medicamentos para dormir y no pueden dormirse. Porque esa sensación de estar sedado, esa persona como que lo faja, right? Se está fighting, de no sentirse sedado. Y entonces duermen peor. Porque no se ha curado esa cortada que se dieron de trauma y por eso no pueden dormir.
Entonces, el sueño es una de las primeras razones que yo veo en personas que han experimentado algo estresante y en su pasado. Entonces, a veces, si vamos a decir que en el pasado pasaron por algo y hoy en día no están pasando por lo mismo, pero están pasando por un evento estresante, el cuerpo igual dice, espérate, tengo que estar en alerta. Porque algo malo me va a pasar. Entonces empiezan a perder el sueño, tienen ansiedad, miedos que antes no tenían ningún miedo de nada, por ejemplo. Me parece interesante porque esto es una de esas cosas que si tú pasaste por trauma y se acumula también, tú quizás ese es tu normal. O sea, tu estar en alerta es tu vida diaria, que a veces es difícil incluso uno mismo reconocer qué síntomas estás teniendo si lo único que tú conoces es estar en alerta. ¿Cómo uno puede como que darse cuenta de que necesita como que ayuda en ese sentido? Si tu estándar siempre ha sido así. Si estás acostumbrada a eso, porque esta es la parte, o sea, difícil de lo que es el trauma. Si estás acostumbrada a eso y no te causa problemas, un simple problema con una relación, problema con el sueño, la persona puede decir, bueno, así yo vivo y no necesito ayuda porque estoy bien, right? Vivo mi vida normal, no tengo cambio en mi vida social, en mi vida personal, en mi vida laboral. Ok, fine, right? Que así tengo pacientes. Mira, pero es que yo estoy bien así. Yo en esa parte no me pongo a estar convenciendo al paciente, a la persona, right? Porque también cuando uno está trabajando con alguien con pasado estresante o traumático, yo trato de darle a ellos el poder. Yo no trato entonces también otra persona, venir y quitarle el poder. So, si tú te sientes bien así, fine. Eventualmente vienen. Tú sabes que no. Sí. Entonces, bueno, no está funcionando. Pero tú te sientes diferente. Sí. ¿Qué has notado ahora yo después que te expliqué lo que es trauma, lo que es estrés? Tú quieres seguir viviendo así. O sea, siempre tiene que venir la persona con unas ganas de hacer un cambio. De decir, ya no puedo más. Sí. Right? Pero hay personas que dicen, no, yo vivo bien así. Eventualmente eso va a pasar. Que ya no puedo, ¿sabes qué? You're right, ya no puedo seguir viviendo así. Right? Entonces ahí tú dices, bueno, vamos a empezar a trabajar. Pero normalmente la persona, cuando ya viene a mí, es porque ya están pensando eso. O sea, he estado siempre viviendo de esta manera. Yo no puedo pensar que esto es normal. O a veces uno de esos síntomas se ponen mucho más peor. Tuve una paciente que desafortunadamente ella pasó por mucho trauma sexual cuando era muy pequeña. Y entonces ahora como adulta, y tenía unos 57 años, algo así, empezó a tener una ira bien fuerte contra su esposo. No lo podían escuchar. Él hablaba y ella le gritaba en el carro, donde sea. Y metiéndonos más profundo en su historia, ella veía a todos los hombres así. Y esta vez algunas veces me decía, hasta la voz tuya me molesta. Y yo, porque es un hombre. Y yo, pero bueno, pero te estás dando cuenta que eso es lo que en este momento está haciendo tu trigger, ¿no? Lo que te está apretando ahí, esa cortada que no se ha curado, right? Hay que trabajar en esto. Y una cosa que ella me dijo que a mí me impactó mucho y me motivó a seguir trabajando con personas así, porque no es fácil trabajar con personas con mucha trauma. Él me dijo, cuando regresó, después que empezamos el tratamiento, me dijo, primera vez en mi vida sé lo que es sentirme feliz. Escuchaba que gente decían, yo estoy feliz, pero yo decía, ¿qué es eso? No sé qué quiere decir eso. Y ella se sentía normal, o sea, su estado de ánimo, dice, yo estoy normal, yo estoy bien, pero es sentir placer, sentir felicidad, ella nunca lo había experimentado. Cuando ella a mí me dijo eso, I was like, wow, okay, good, estamos en un buen camino, right? So, normalmente esa persona que vive en alto estrés constantemente nunca han experimentado la felicidad, ni por un momentito. O sea, que normalmente no estamos felices todo el tiempo del día, pero de vez en cuando nos vienen sentimientos de felicidad, de sentirme placer, de sentirme like good, you know. Normalmente esa persona no sabe lo que es eso. Wow, y ese es el poder del conocimiento, porque a veces tú no sabes más nada, y no, hasta que tú empiezas a darte cuenta, ¿verdad?
yendo a terapia y, ¿verdad?, buscando ayuda psicológica, que es que uno se da cuenta, esta realidad no es la normal, porque tiene a otro lado alguien que valida tu experiencia y te presenta con nueva información que te abre los ojos. Y eso para mí resuena un montón, porque yo pensaba que ese era mi normal, ¿verdad? Yo también soy paciente de trauma y para mí mi norma era vivir en alerta todo el tiempo. Hasta que empecé a recibir medicamentos, yo me di cuenta que era como que, ¡ah! Espérate, Hay otra cosa. no me vienen a atacar. Cristal estaba contando, de hecho, los otros días de cuando tú estabas viviendo en New York, que ibas a comprar pan antes de que te dieran los medicamentos y pasaras por tu proceso, que tú hablabas del estrés que te daba inclusive ir a una fila para buscar pan y saber cómo que identificar cuál pan coger, como que tener tantas opciones te daba estrés. Y después de terapia, medicamentos y todo tu proceso, como que ahora puedes estar más tranquila. Esa era la mayor gloria, pararme así en la fila de panes y poder escoger el pan que yo quisiera sin sentir que venía alguien a atacarme o que tenía que irme rápido corriendo. Eso es lo que le digo a los pacientes, eso es un trauma response, right? Eso sí te está pasando, y eso espero que lo podamos seguir diciendo, right? Si eso te está pasando, eso es un trauma response, una respuesta a un trauma que tuviste. Y a veces la persona no puede hacer la conexión. No, porque ¿qué tienen que ver los panes? Pero en ese momento tu cerebro está tratando de hacer una decisión. Y si en un pasado se te causó difícil tomar una decisión o alguien la tomó por ti, esa es la parte que te dije ahorita del poder, right? De darle a la persona el poder. En algún momento el trauma o el evento traumático, alguien tomó el poder por ti, right? Hizo algo que tú maybe no querías o no querías ver, right? Y entonces alguien tomó. Entonces, en ese momento, tú tenías el poder de escoger algo. Uno dice, bueno, estamos cogiendo el pan, like, what a big deal. Pero sí, se pone en que, oh, wait, what? You know? Ay, todo tiene tanto sentido basado en mi historial. Entonces, para mí, cuando estoy trabajando con alguien que está tratando de entender este proceso al principio de que esto es trauma, estos son síntomas de trauma, yo le digo sí, porque alguien en un momento te quitó el poder y en ese momento tú estabas teniendo el poder y no sabías qué hacer con eso. Estar en una fila, si vienes a ver, no tenemos el control en ese momento. Tengo que estar en esa fila. Right? Y a veces ese sentimiento, ese feeling de estar obligado o obligada a hacer algo, ya, te hace un trauma response. Sí. Y entonces ahí es cuando digo al paciente, hay que estar bien alerta en qué pasó, qué viste, qué sentiste, que entonces te causó esta respuesta. Sí. Wow. ¿Cuándo es que el trauma como tal se convierte o se puede convertir en un trauma complejo? ¿Esos dos van de la misma línea, como que van mano a mano? Sí. Se usa mucho el término, el trauma complejo. En mi opinión, cuando empieza a afectar muchas áreas de tu vida y por mucho tiempo, ahí es cuando empezamos ya metiéndonos en lo que es complex PTSD, right? En el trauma complejo. Cuando ya algunas terapias y algunos manejos del trauma no están ayudando, no están funcionando y hay que como meternos más fuerte en el tratamiento. Ahí dice, bueno, estamos ya a ese nivel. Muchas veces, en mi opinión, eso pasa porque el cerebro de esa persona ya está como que programado a esto es mi normal y en cualquier situación yo voy a reaccionar así. Que el otro, el que vamos a decir, vamos a llamarlo simple, que no creo que es simple, pero yo no voy a reaccionar en toda situación. Yo puedo reaccionar relativamente normal, no estar con tanto estrés ni con tantos síntomas en cualquier otro tipo de situación que sea igual. Como por ejemplo estar en la fila de algún lugar, tomar decisiones, right? Si en ese momento fue lo que te hizo a ti el trigger. En otra situación no. Entonces, cuando tú dices, bueno, esto me está pasando solamente en este lugar, muchas veces es porque lo que te pasó, maybe te pasó en un lugar bien parecido a ese. Right? Que el complejo, vamos a reaccionar así en cualquier situación y no tenga nada que ver con lo que te pasó. Vamos a estar siempre en ese
Yo había escuchado que tenía que ver con los triggers también, que para el trauma complejo, como que pasaste por tantas cosas traumáticas que tu cerebro no puede registrar triggers como que específicos, sino que todo, porque tienes tantos traumas que todo puede ser un trigger y no lo puedes como Por eso te descifrar. digo, el complex va a reaccionar en cualquier lugar y en cualquier situación, porque cualquier cosa causa un trigger. Y tiene sentido, sí. En términos de diagnóstico, para cerrar esta primera parte de este podcast, ¿cómo se diagnostica el trauma? ¿Verdad? Del lado psiquiátrico, ¿verdad? Para nuestra audiencia, si nunca han ido a un psiquiatra, tienen miedo, tienen este estigma y tienen miedo al proceso de diagnóstico. ¿Cómo es que usualmente se da eso? Bueno, yo empiezo con los pacientes a explicarles que yo no estoy corriendo detrás de un diagnóstico. O sea, yo personalmente, otras personas piensan muy diferente a mí. Yo no estoy trying to chase, o sea, trying to llegar a un diagnóstico porque cada persona es diferente, cada persona muestra sus síntomas bien diferentes, aunque todos tienen sus patrones, que se pueden decir, se grupean juntos, y usamos, por ejemplo, en psiquiatría el DSM-5, que es el más actualizado últimamente, pero yo uso también los SPECT scans. Los SPECT scans, aunque la persona no está mostrando en ese momento o no está reportando en ese momento síntomas específicos que me dicen el DSM-5 que esto es PTSD, right? Trastorno postraumático. Yo puedo ver en el scan diferentes patrones de áreas del cerebro que están trabajando más de la cuenta. Entonces, eso causa un patrón que me dice a mí, esta persona tuvo un trauma emocional. O otro patrón, esta persona tuvo un trauma que vio, que experimentó, right? Y en ese momento a lo mejor me sale con síntomas como la caída del pelo, falta de sueño y ningún otro síntoma que es tradicionalmente PTSD, trastorno postraumático. Entonces en ese momento yo me puedo meter mucho más en preguntar preguntas mejores, right? De no hacer lo típico solamente que es del DSM-5 que nos entrenan a nosotros como psiquiatras a seguirnos, right? Entonces hay muchas maneras de diagnosticar. En mi opinión, aunque mayoritariamente los psiquiatras y los psicólogos usan solamente el DSM-5, yo me gusta usar otras cosas también. Yo chequeo hormonas, yo chequeo niveles inflamatorios, porque el sistema inmune también se manifiesta cuando hay PTSD. Entonces, cuando yo veo todo, yo digo, esto no es bipolar, esto no es todos los diagnósticos que te dieron, esto es PTSD, trastorno postraumático. Pues cuando yo veo ya todo, right? Entonces, no, en mi opinión, no, y obviamente trabajar con alguien que tiene experiencia con trauma, right? Porque a veces, sí, eso no es trauma, eso no, y tú me dices que no te hizo nada, ok, fine. Pero sabemos que hay personas que bloquean los eventos. Pero el cerebro siempre me va a decir que aunque tú no estás diciéndome tal cosa y estás bloqueando ese trauma, el cerebro, el scan me dice que tuviste algún evento o muchos eventos que estás tu cuerpo, tu mente reaccionando de esta manera en diferentes situaciones. Es la manera que yo diagnostico. A mí me encanta la idea de que el cerebro como quiera lo demuestra, porque uno pudiese pensar que si yo no lo siento, no está ocurriéndome. No está, especialmente cuando se trata del cerebro, ¿verdad? Pero como mencionaste hace poco, el cerebro controla todo el cuerpo, no solamente lo que tú piensas y cómo te sientes. Y me encanta ese approach holístico que tienes en tu clínica, porque le da aún más validez sobre la importancia sobre la salud mental y cómo no te lo estás inventando, sino que todos otros órganos del cuerpo también se están viendo afectados. No, como en mi opinión, el cerebro, como te dije, controla todo, yo tengo que verlo todo. Yo tengo que prestar atención a todos los síntomas que estás teniendo y cuando ellos empiezan a verse conmigo, yo les mando una lista de miles de preguntas para ver qué otras cosas ellos no están pensando que eso es trauma o que eso es estrés, right? Otra cosa que se ve hoy en día muchísimo en los profesionales que viven o sea, hacen trabajos muy estresantes, ejecutivos, CEOs y todo eso, que tengo muchos pacientes así. En diferentes situaciones les salen los síntomas del trauma. Y es porque están en un nivel de burnout. Estoy seguro que han escuchado el término burnout. Pero también el burnout es un nivel alto de estrés. Ahora yo estoy viviendo en otro momento de estrés y en el scan se ve trauma también. Porque eso también es estresante para esa persona.
Entonces se está viendo mucho de eso también. Entonces tú oyes que dicen las personas, high functioning depresión, high functioning tal cosa. Es high functioning porque están tratando de sobrevivir. Sí. Wow, me siento identificado. Bueno, y si nos escuchaste hasta aquí, muchas gracias. Y estén pendientes porque el próximo episodio escucharon ahí al doctor Héctor un poquito tirar ahí la pullita de los escaneos cerebrales. Así que el próximo episodio vamos a hablar de eso. Así que hasta la próxima. Bye. Bye.